¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días o buenas noches. Dependiendo del momento del día en el que se encuentren, será el correcto saludo. Hoy me encuentro aquí hablándoles a través de un dispositivo celular para realizar el trabajo práctico de la cátedra Historia Política y Legislación Educativa del Instituto 84 para la carrera de Profesorado en Educación Física. El trabajo práctico consiste en formar un grupo de 3 personas, las cuales deberán elegir una ideología política, es decir, cada uno elegirá una ideología de izquierda, de derecha y por fuera del espectro político. Y resolver un cuestionario de 5 preguntas a partir de las preguntas que nos hace Pablo Vallatinas en el trabajo práctico, las cuales son, en primer lugar, ¿qué ideología política o a qué ideología política pertenece este movimiento? ¿Qué relación establece la educación con el mundo del trabajo? ¿Qué rol primordial le dan al Estado? Por otra parte, ¿qué tipo de calidad o qué tipo de educación eh, busca esta ideología política? Y si considera a la educación como una educación pública o como una educación privada. A mí particularmente me tocó desarrollar e investigar un poquito acerca de Romina del Pla, la cual es hija de militantes, docente, sindicalista y partidaria del trotskista, que es una corriente del marxismo acá en la Argentina. Es dirigente de la agrupación docente Tribuna Docente y Militante del Partido Obrero. En las elecciones legislativas de 2017 integró a la lista del Frente de Izquierda y de los Trabajadores y obtuvo una banca de diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. La ideología política que representa Romina del Pla es una ideología socialista que se encuentra dentro del espectro político del ala izquierda. En una entrevista que se titula como El alegato por la educación en la cuarentena, Romina del Pla nos comenta las preocupaciones respecto a la educación dividida en dos grandes grupos. Por un lado, la situación del trabajador y por otra parte, la situación de las escuelas, fraccionando esas dos grandes problemáticas en varios contenidos, como por ejemplo, por un lado tenemos la situación del trabajador, por otra parte, la situación escolar, la situación de infraestructura y la educación como un derecho. Romina del Pla, acerca de la situación del trabajador educativo, habla acerca de los aspectos salariales y laborales que no están garantizado el cobro en tiempo y forma a través de esta pandemia. Por ende, hay que darle una continuidad al trabajador en todas las jurisdicciones, garantizar la continuidad salarial. Por otra parte, desde la situación escolar, según la diputada nacional Romina del Pla, hay que tomar medidas urgentes ante todos los programas socioeducativos, como por ejemplo el FINES. No solo para garantizar la continuidad del cobro, sino también para resolver los problemas preexistentes, para terminar la precarización del contexto del docente, del estudiante, del edificio y de las familias. Como por ejemplo, hoy por hoy, un problema es la falta de conectividad para dar las clases virtuales. Desde la situación de infraestructura, la diputada nos comenta que el edificio escolar siempre ha estado en crisis y hace años que viene en ese estado. Los problemas escolares desde infraestructura se encuentran en crisis incluso desde el agua potable, la lavandina, el jabón. No solo está el COVID, sino que nos cuenta que está el dengue, el sarampión y otro tipo de virus que el niño puede contraer tranquilamente. Por ende, la infraestructura desde hace tiempo que no se encuentra en condiciones para brindar una buena clase o una buena educación de calidad, en la que
Romina del Pla resalta que en vez de pagar la deuda externa, deberían abastecer los recursos de la educación que realmente los necesitan. Por otra parte, agradece demasiado al trabajo del docente, que lo da todo para seguir con la continuidad pedagógica y no necesariamente es financiada esa continuidad pedagógica por el gobierno, sino que muchas veces sale de su propio bolsillo. Finalmente, para darle un cierre a la entrevista de Romina del Pla, que se ha titulado como El alegato de la educación, habla acerca de la educación como un derecho de todos y para todos. Aunque desde el punto de vista de la ideología partidaria de Romina del Pla, es necesario determinar los recursos que hagan falta y que el Ministerio de Educación Nacional debería tomar los recaudos necesarios para que todas las jurisdicciones, los docentes, los estudiantes, los auxiliares, tengan el acceso necesario para la conectividad que todos merecemos. También a un servicio escolar que no esté limitado a unos pocos, sino de manera universal de todos los alumnos que puedan acceder a la educación que tanto se necesita, asignándole un rol primordial al Estado, el cual debería tomar las medidas de una reorganización económica integral, que no sea una organización económica para unos pocos, sino reactivar la economía integral sobre la mayoría o sobre los sectores mayoritarios de la nación y rechazar el financiamiento a los negocios capitalistas que existen hoy en día. Finalmente, como para darle un cierre al trabajo práctico, la diputada nacional en la Cámara de Diputados, en la segunda intervención de la sección de la fecha 21 de mayo del 2020, inicia la conversación agradeciéndole justamente a los docentes, a los estudiantes y a las familias, que son los que realmente están sobrepasando esta extraordinaria situación. Romina del Pla, junto a Nicolás del Caño, que se han postulado en el 2015, si no me equivoco, 2017, para presidente y vicepresidenta de la Nación, consideran que no se está atendiendo una necesidad, sino que se está distrayendo sobre los verdaderos problemas que hay. Por ende, que no es necesaria modificar la ley 1909 de educación en base a la continuidad pedagógica, es decir, que Romina del Pla y Nicolás del Caño se oponen a este tipo de educación, es decir, a la educación virtual, se oponen realmente porque creen que se está distrayendo de los verdaderos problemas preexistentes y existentes de hoy en día. Y remarcando lo que dice Romina del Pla, se debería estar discutiendo la llegada de diferentes dispositivos para los docentes y los estudiantes, garantizar la conectividad gratuita para todos, es decir, para el estudiante, para el docente, para los alumnos, alumnas, alumnes, como dice ella, y garantizar el nombramiento de los docentes que faltan. Finalmente culminó en la conversación con la llamada a la reorganización de los docentes, estudiantes y familias para defender los derechos de la educación pública, laica y gratuita, ya que está siendo víctima de un enorme ajuste detrás de una pandemia. Bueno, eso es todo lo que es el trabajo práctico, y por ahí le llama la atención porque estoy dando este trabajo práctico en el patio de casas. Pero bueno, como profe o como futuro profe de educación física, cabe destacar que nuestro lugar es el patio y no a través de un dispositivo celular. Muchísimas gracias y bueno, espero que nos reencontremos pronto.